Hace unos momentos han salido a la luz nuevos detalles sobre lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras de Dirty Jobs. Después de años de silencio, los miembros del equipo de Mike Rowe, ferozmente leales, están dando un paso adelante con historias que cambian completamente la forma en que los aficionados ven al querido presentador de televisión. Lo que una vez fue presentado como una mirada alegre, a veces cómica, a los trabajos más duros de Estados Unidos, ahora parece haber sido algo mucho más peligroso, emocionalmente exigente y silenciosamente intenso de lo que nadie imaginaba. Según los que estuvieron allí, Dirty Jobs nunca fue solo un programa. Era una prueba continua de resistencia, valor y confianza llevada a cabo en entornos que llevaban al límite los límites humanos. Detrás del humor y la sonrisa fácil, había momentos aterradores al borde de la muerte, luchas humanas crudas y sacrificios que nunca llegaron a emitirse. El equipo dice ahora que lo que Mike Rowe soportó y las decisiones que tomó una vez que las cámaras dejaron de rodar revelan un lado del programa que los espectadores nunca debieron ver. Al final de esta historia queda claro por qué los más cercanos a él insisten en que no solo presentó Dirty Jobs, sobrevivió a él. Cuando Dirty Jobs se estrenó en 2003, nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno cultural. La premisa era aparentemente sencilla: sacar a la luz los trabajos más sucios, agotadores y a menudo invisibles que mantienen a Estados Unidos en funcionamiento. Eran las ocupaciones de las que la gente rara vez hablaba y aún menos respetaba. Pero casi de inmediato, Mike Rowe y su pequeño equipo de producción se dieron cuenta de que no habían firmado para un proyecto de televisión al uso. Se habían adentrado en un mundo crudo e impredecible en el que la realidad no podía controlarse y el peligro no podía eliminarse. Los miembros del equipo revelaron más tarde que el espectáculo estaba mucho menos estructurado de lo que el público suponía. No había ensayos ni coreografías de seguridad diseñadas para la televisión, ni segundas tomas cuando algo salía mal. Cuando la cámara rodaba, la realidad se imponía y podía pasar cualquier cosa. A menudo pasaba. Desde el principio Mike insistió en la autenticidad total. Rechazó a los dobles, rechazó los atajos y se negó a quedarse al margen. Si un trabajador se metía hasta las rodillas en un corral de cerdos, Mike estaba a su lado. Si un trabajador del alcantarillado tenía que arrastrarse por un lodo que le llegaba a la cintura, Mike iba primero. Un operador de cámara recordó un rodaje en una planta de tratamiento de aguas residuales en el que el olor era tan penetrante que la mitad del equipo tuvo arcadas en cuestión de minutos. Mike no se inmutó. Cogió una pala, sonrió y dijo: «Si ellos pueden con esto todos los días, nosotros también». Ese momento, dice el equipo, definió lo que Dirty Jobs realmente representaba: respeto, resistencia y honestidad sin importar lo incómoda o peligrosa que fuera la situación. Tampoco había guiones de seguridad. Cada nueva localización conllevaba peligros desconocidos, humos tóxicos, suelos inestables, animales venenosos y maquinaria pesada capaz de matar a un hombre en cuestión de segundos. Eran amenazas constantes. Según un productor veterano, el mayor temor de Mike no eran las lesiones ni el peligro, sino fingir. Creía que los espectadores podían percibir la falta de honradez y estaba decidido a que trabajos sucios nunca se convirtiera en un montaje o en algo aséptico. El éxito inicial del programa sorprendió a todo el mundo. El público conectó profundamente con el humor, la humildad y el evidente respeto de Mike por los trabajadores que destacaba. Pero detrás de ese encanto se escondía un hombre que constantemente ponía al límite su cuerpo, su seguridad y a veces su cordura. Los miembros del equipo recuerdan noches en las que Mike se desplomaba en el suelo de las estrechas habitaciones de motel, demasiado agotado incluso para ducharse con la ropa todavía llena de barro, suciedad o algo peor. Incluso entonces estaba garabateando notas para el rodaje del día siguiente, decidido a asegurarse de que las historias de los trabajadores se contaran con dignidad. A medida que el programa evolucionaba,
se convirtió en algo más que entretenimiento. Se transformó en un crudo documental de la clase trabajadora estadounidense, filtrado a través de los ojos de un hombre que se negaba a fingir. Cada episodio se convirtió en una prueba de fuerza de voluntad no solo para Mike, sino para todos los miembros del equipo. Nunca nos pedía que hiciéramos algo que él mismo no haría, dijo un miembro del equipo. Por eso le seguíamos a lugares que la mayoría de la gente ni siquiera miraría. Pero a medida que Dirty Jobs ganaba en popularidad, los riesgos aumentaban. Lo que empezó como una celebración del trabajo duro se fue transformando poco a poco en una serie de experiencias que ponían en peligro la vida. El público veía risas, barro y camaradería. Lo que no veía eran los momentos de pánico, miedo y casi desastre que se producían una vez paraban las cámaras. Esos momentos invisibles empezaron a pasar factura, cambiando la forma en que el equipo veía tanto el programa como al propio Mike. Detrás de las cámaras la realidad era brutal. Las largas jornadas se prolongaban hasta las noches más largas. Los rodajes se desarrollaban en condiciones de calor extremo, frío glacial, túneles subterráneos y campos abiertos sin refugio. Los miembros del equipo dormían en furgonetas, se saltaban las comidas y trabajaban con un descanso mínimo. A pesar de todo, Mike permanecía a su lado negándose a recibir un trato especial. Un productor admitió que durante las primeras temporadas varios rodajes estuvieron a punto de suspenderse debido a las condiciones de inseguridad. Túneles que se derrumbaban, equipos que funcionaban mal y animales peligrosos eran riesgos constantes. Sin embargo, Mike siempre era el primero en tranquilizar al equipo. Tenía una calma extraña, recordaba un cámara, incluso cuando todo iba mal, soltaba un chiste, y de alguna manera te hacía creer que saldríamos adelante. Esa actitud mantuvo viva la moral cuando el agotamiento y el miedo amenazaban con apoderarse de ella. Pero tuvo un coste personal. Mike era conocido por soportar el dolor sin rechistar. Quemaduras químicas, infecciones, tirones musculares y lesiones persistentes eran tratadas como parte del trabajo. Durante un episodio en el que había que retirar serpientes, Mike sufrió una mordedura que le atravesó el guante. La lesión nunca llegó al montaje final, pero el equipo recuerda cómo se le hinchó la mano casi de inmediato. Se negó a recibir tratamiento médico hasta que terminó el rodaje diciendo a su equipo: «Si los lugareños pueden soportarlo, yo también». Muchos recuerdan haber estado a escasos centímetros de máquinas que giraban colgados de salientes inestables o metidos hasta las rodillas en lodo tóxico mientras enfocaban a Mike con el objetivo. «Hubo momentos en los que pensé que esto era todo», admitió un cámara. «Este es el episodio que acaba con nosotros». Sin embargo, la inquebrantable fe de Mike en el valor de su trabajo hizo que incluso los momentos más aterradores parecieran necesarios. La cruda autenticidad de Dirty Jobs la convirtió en un éxito, pero pocos espectadores entendían el peaje que suponía crear esa honestidad. Entre rodaje y rodaje, Mike pasaba revista individualmente a su equipo, asegurándose de que estaban bien mental y físicamente antes de enfrentarse al siguiente reto. «Nunca actuaba como un presentador de televisión», dijo un ingeniero de sonido. «Actuaba como uno de nosotros. Era uno de los nuestros, cansado, sucio y decidido a seguir adelante». Pero detrás de la sonrisa tranquilizadora de Mike había un hombre que soportaba más estrés del que nadie sabía. El ritmo incesante, el peligro y la responsabilidad de representar con veracidad a los trabajadores estadounidenses empezaban a cansarle. Los miembros del equipo empezaron a notar que se volvía más callado, que se quedaba hasta tarde, solo después de la envoltura, escribiendo en su diario o grabando pensamientos para narrarlos en el futuro. Lo que nunca les contó fue lo profundamente que le afectaron las experiencias, la gente que conoció, los riesgos que asumió y el peso emocional de las historias que contaba. Cada vez estaba más claro que Dirty Jobs no era solo un espectáculo. Con el paso de los años, el coste físico y emocional de trabajos sucios empezó a revelarse de formas que nadie podía ignorar.
Lo que los fans veían en pantalla, las risas, las bromas, la actitud intrépida, ocultaba la verdad de lo cerca que Mike y su equipo estuvieron del desastre más veces de lo que nadie se imaginaba. No rodaban en entornos controlados ni en platós de Hollywood, sino que se enfrentaban a peligros reales día tras día en aras de la autenticidad. Uno de los momentos más terroríficos se produjo durante el rodaje de un episodio de tratamiento de aguas residuales. Mientras Mike trabajaba en el interior de un enorme tanque subterráneo, una avería en la maquinaria provocó una repentina oleada de agua. En cuestión de segundos, el tanque empezó a inundarse. El equipo soltó las cámaras y se apresuró a sacar a Mike temiendo lo peor. Cuando por fin lo encontraron empapado y jadeante, Mike se echó a reír y dijo: «Supongo que acabamos de encontrar el trabajo más sucio de todos». Pero la tripulación admitió más tarde que era lo más cerca que habían estado nunca de la tragedia. Durante un segmento de minería, las alarmas de gas tóxico saltaron de repente en mitad de un disparo, obligando a evacuar a todo el equipo. En otra ocasión, Mike resbaló mientras estaba de pie sobre una viga resbaladiza, en una acería, atrapándose justo a tiempo antes de una caída mortal. Estos momentos nunca se mostraron en televisión, ya que se editaron para mantener el tono desenfadado de la serie. Pero para la tripulación, eran recordatorios inquietantes de que el peligro estaba siempre a un error de distancia. Sin embargo, a pesar de las experiencias cercanas a la muerte, la resistencia de Mike nunca flaqueó. Consideraba que cada episodio era una responsabilidad para representar a las personas que hacen este trabajo todos los días sin reconocimiento. Su determinación inspiró al equipo a seguir adelante, incluso cuando estaban aterrorizados. Un técnico de sonido dijo: «Cada vez que pensábamos que era demasiado, Mike nos miraba y decía: si esta gente puede levantarse y hacerlo de nuevo mañana, nosotros también podemos». Ese tipo de liderazgo mantuvo a todos con los pies en la tierra, pero también tuvo un coste personal. El peso de ver las penurias de los trabajadores reales combinado con los constantes viajes y el peligro empezó a desgastar a Mike. Detrás de las risas había un hombre que a menudo estaba agotado, a veces emocionalmente conmocionado, y que se cuestionaba en silencio cuánto tiempo más podría seguir adelante. Había noches en las que se quedaba solo después del rodaje repasando los acontecimientos del día en silencio. Un miembro del equipo recordó que una vez lo encontró junto a una hoguera, mirando fijamente a las llamas y murmurando: «Solo se puede fingir ser intrépido durante un tiempo». A la mañana siguiente volvía a bromear y a sonreír como si nada hubiera pasado. Así era Mike, enterrando el miedo, centrándose en la misión y predicando con el ejemplo. Lo que nadie ajeno a aquella tripulación supo nunca es que el vínculo que compartían se hizo irrompible gracias a aquellos incidentes cercanos. Cada peligro al que se enfrentaban juntos forjaba una lealtad y una confianza que durarían toda la vida. Pero con el paso de las temporadas, esos momentos de supervivencia empezaron a pesar más, dando a entender que algo en el fondo de Mike Rowe estaba empezando a cambiar. A medida que Dirty Jobs explotaba hasta convertirse en uno de los mayores éxitos de Discovery Channel, nuevas presiones empezaban a aflorar, no solo por el peligro, sino también entre bastidores. Cuanto más subían los índices de audiencia, más exigía la cadena. Retos más grandes, acrobacias más arriesgadas, más drama. Pero para Mike Rowe y su equipo nunca se trató de espectáculos, sino de verdad. Ese choque de valores empezó a crear fricciones, y pronto empezaron a surgir tensiones donde antes solo había hermandad. El equipo era ferozmente leal a Mike, pero también estaba agotado. Los viajes interminables, el esfuerzo físico y la exposición constante al peligro hacían que los ánimos se caldearan. Los productores presionaban para que los episodios parecieran más intensos o más peligrosos, mientras que al equipo le preocupaba estar cruzando la línea que separa la valentía de la temeridad. Un cámara veterano admitió: «Había días en que le rogábamos a Mike que no hiciera algo. Él sonreía y decía: si no lo hago no es real». Así era él. El compromiso de Mike con la autenticidad era inquebrantable,
pero también le enfrentó a los protocolos de seguridad. Durante un rodaje en el interior de un silo de grano inestable, el equipo insistió en sacarle cuando notaron que se movían los escombros. Mike se negó hasta que consiguieron la toma completa. Más tarde las imágenes se emitieron, pero la tensión entre ellos nunca desapareció del todo. Estábamos enfadados, porque nos importaba, dijo el mismo cámara. Arriesgaba su vida por una escena, y no podíamos detenerle. Sin embargo, incluso en esos momentos de acaloramiento, Mike siempre encontraba la forma de volver a reunir a todos. Después de largas y peligrosas jornadas, invitaba a la tripulación a cenar normalmente en un restaurante de carretera o en una barbacoa en el aparcamiento de un motel. Allí hablaban, reían y se relajaban. No importaba lo que pasara, recordaba un técnico de sonido. Mike se aseguraba de que acabáramos el día como un equipo. Decía, si no podemos confiar los unos en los otros, no debemos estar ahí fuera. Ese sentimiento de unidad se convirtió en la columna vertebral del espectáculo. Eran más que compañeros de trabajo. Eran una familia unida por el sudor, el miedo y el respeto. Aún así, la tensión emocional era innegable. Cuanto más tiempo trabajaban, más veían cómo la fama de Dirty Jobs lo estaba cambiando todo. Los productores empezaron a enviar más personal y aparecieron publicistas en el lugar. Y de repente el pequeño y unido grupo que una vez viajó junto se sintió invadido por extraños. El equipo admitió que echaba de menos los primeros días cuando solo estaban ellos, las cámaras y el humor seco de Mike que mantenía todo unido. A pesar de todas las discusiones, la lealtad de Mike nunca vaciló. Defendía a su equipo de las presiones de los estudios, amenazando a menudo con abandonar el plató si alguien faltaba al respeto a las personas que estaban detrás del objetivo. Decía a los ejecutivos, «Si no hay equipo, no hay programa», reveló un productor. Y lo decía en serio. Ese tipo de liderazgo le ganó a Mike una lealtad de por vida incluso en los desacuerdos. Las peleas eran reales, pero también lo era el amor. Era un vínculo construido no en el lujo, sino en la suciedad del peligro y el propósito compartido. Un vínculo que se pondría a prueba una y otra vez, cuando Dirty Jobs alcanzó su punto álgido. Por cada episodio de Dirty Jobs que se emitió, hubo horas de metraje que nadie llegó a ver. Y según el equipo, algunos de los momentos más impactantes fueron los que acabaron en la sala de montaje. Aunque el público vio a Mike Rowe riendo, bromeando y afrontando tareas imposibles, lo que quedó oculto fueron los momentos emotivos y vulnerables que revelaron quién era realmente. Los productores recortaban a menudo las escenas que no encajaban con el tono de entretenimiento, pero el equipo dice que esos eran los momentos que hacían que el programa fuera real. Un editor confesó que algunos de los intercambios más sinceros, como cuando Mike consolaba a un trabajador que había perdido a un compañero en un accidente, o cuando agradecía en voz baja a un anciano granjero 60 años de trabajo, nunca se mostraban. No eran lo suficientemente llamativos, dijo el editor, pero eran la esencia de Mike. Detrás del tono desenfadado, la verdad es que Dirty Jobs era profundamente emocional. A menudo el programa ponía a Mike cara a cara con historias de pérdida, sacrificio y dificultades generacionales. Después del rodaje a veces se sentaba con los trabajadores durante horas, mucho después de que las cámaras dejaran de rodar, simplemente escuchando sus historias. Muchas de esas conversaciones eran demasiado personales para la televisión, y Mike luchó para evitar que se convirtieran en entretenimiento. Según un productor, Mike discutió con la cadena en múltiples ocasiones sobre la forma en que el programa debía retratar a los trabajadores. Quería que el tono honrara su dignidad, no que explotara sus luchas. Mike no quería compasión, dijo el productor. Quería respeto. A veces esas batallas significaban que ciertas escenas nunca llegaban a emitirse, por muy significativas que fueran. Un cámara recuerda un momento en el que Mike se derrumbó tras filmar en una fábrica donde varios trabajadores habían resultado heridos recientemente. El agotamiento y la emoción acabaron por vencerle, y por primera vez el equipo le vio llorar. Nos dijo, «Esta gente no necesita compasión, necesitan reconocimiento».
Apagamos la cámara y le dejamos ser humano. Pero el público nunca vio ese lado suyo. No formaba parte de la marca. Incluso años después, los miembros del equipo lamentan que muchas de esas escenas crudas y humanas se ocultaran al público. Eran los momentos que mostraban lo que realmente significaba el programa. Sin embargo, la influencia de Mike se extendió mucho más allá de lo que se editó. Fuera de las cámaras, a menudo volvía para ayudar a los trabajadores que conocía pagando herramientas, donando a pequeñas empresas o poniéndolos en contacto con oportunidades a través de su fundación. Nunca pidió crédito, y la cadena rara vez lo mencionó. Para él no se trataba de publicidad, sino de un propósito. Y aunque el mundo adoraba el humor y el caos de Dirty Jobs, su equipo sabía que la versión más auténtica del programa estaba enterrada en las imágenes que nadie vio nunca, la versión en la que la compasión de Mike Rowe hablaba más alto que su fama. Lejos de las luces y los micrófonos, Mike Rowe era un presentador de televisión completamente distinto, que no ansiaba la fama ni la atención. Según su equipo, el Mike que conocían fuera de las cámaras era más tranquilo, reflexivo y profundamente filosófico sobre el significado del trabajo. Cuando se detuvo el rodaje no corría a las entrevistas ni a las alfombras rojas, sino que se sentaba junto a mecánicos, agricultores y trabajadores de fábricas para hacer preguntas que a la mayoría de los famosos ni se les ocurriría formular. Quería entender a la gente, dijo un operador de sonido. No solo lo que hacían, sino por qué lo hacían. Después de largas jornadas de rodaje, cuando otros descansaban, a menudo se podía encontrar a Mike en comedores locales con su equipo, hablando de lo que habían presenciado ese día. Hablaba del orgullo en las manos de un soldador, del silencio de la lucha de un agricultor y de la dignidad invisible de los conserjes y los trabajadores del alcantarillado. Veía poesía en el trabajo, y eso cambió la forma en que el equipo veía su propio trabajo. Nos hizo ver el valor de las cosas que el mundo ignora, recordó un cámara. Esa actitud se extendió a todo lo que hacía. Cuando las cámaras no estaban rodando, Mike se mantenía en contacto con muchas de las personas con las que filmaban, enviándoles cartas manuscritas, comprobando cómo estaban sus familias e incluso asistiendo a los funerales cuando se producía una tragedia. Nunca lo hizo por publicidad, dijo un productor. Lo hizo porque le importaba. Su humildad se convirtió en una silenciosa inspiración para todos los que le rodeaban. La tripulación bromeaba a menudo diciendo que Mike era el filósofo de la suciedad. Durante sus viajes leía pasajes de libros antiguos, citando a pensadores sobre el trabajo, el propósito y el alma de América. No era raro que durante un viaje por carretera hiciera una pausa y pronunciara un discurso espontáneo sobre la importancia de cada trabajo, sobre el hecho de que la nación dependía de personas cuyos nombres nadie conocería jamás. Pero esa misma pasión a veces le agobiaba. Los miembros de la tripulación decían que cuanto más veía, más le pesaba. Las luchas de los trabajadores estadounidenses, el declive de las profesiones comerciales y la creciente desconexión cultural entre el trabajo y el respeto. Sentía que tenía que ser su voz, dijo un productor. Llevaba esa responsabilidad a todas partes. Incluso cuando Dirty Jobs se convirtió en una marca mundial, Mike evitó el estilo de vida de los famosos. No tenía séquito ni exigía lujos. Se alojaba en los mismos moteles económicos que el equipo y compartía las comidas con ellos en gasolineras y paradas de camiones. Cuando los productores le ofrecieron una caravana privada, él la rechazó diciendo: «Si el equipo está sudando de calor, yo no me siento en el aire acondicionado». Fue esa integridad la que hizo que su equipo fuera ferozmente leal. Sabían que Mike no actuaba para la cámara. Detrás de cada risa y de cada apretón de manos embarrado, había un hombre impulsado por la gratitud y cimentado en la humildad. Pero con el paso de los años, esos ideales y el implacable ritmo del espectáculo empezaron a ponerle a prueba de formas que ni siquiera él podía ignorar. Las grietas estaban empezando a aparecer y pronto el equipo sería testigo del momento en que Mike finalmente llegó a su punto de ruptura. Después de años de rodaje sin parar, viajes y castigos físicos, Mike Rowe
finalmente comenzó a sentir el peso de todo lo que había soportado. La suciedad, el peligro y la presión sin fin, para entregar algo real, estaban haciendo mella no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Los miembros del equipo empezaron a notar cambios sutiles: el cansancio en su voz, los momentos tranquilos en los que se quedaba solo después del rodaje mirando a lo lejos. Un productor dijo que seguía sonriendo a la cámara, pero que se notaba que algo se estaba resquebrajando por dentro. El calendario se había vuelto implacable. Rodaban por varios estados en cuestión de días, durmiendo solo unas horas cada vez a menudo, en graneros helados o fábricas sofocantes. Mike nunca se quejó, pero su cuerpo empezó a hacerlo. Hubo episodios en los que trabajó con fuertes dolores de espalda, bronquitis y agotamiento. Se esforzaba al máximo porque no quería decepcionar a nadie, dijo un miembro del equipo. Pero detrás de ese compromiso había un hombre al borde del agotamiento. Durante los últimos años de la serie original, Mike confesó a su equipo que se sentía atrapado entre el corazón del programa y las exigencias de la televisión. Nunca se supuso que se tratara de los índices de audiencia, dijo una noche durante la cena. Se suponía que se trataba de la gente. Aquella conversación caló hondo en su equipo, porque era la primera vez que admitía que podría marcharse. Cuando Dirty Jobs terminó en 2012, muchos fans asumieron que se había cancelado por motivos de audiencia, pero sus allegados sabían la verdad. Fue decisión de Mike. Necesitaba tiempo para respirar, para alejarse del caos y redescubrir lo que el programa había significado realmente. Para él, Dirty Jobs había sido algo más que entretenimiento. Los años de peligro, conflicto y emoción le habían cambiado profundamente, y alejarse era la única forma de proteger lo que representaba. La tripulación le apoyó plenamente, aun sabiendo que era el final de una era. Como dijo uno de ellos, no renunció, evolucionó. Lo que vino después demostraría que el legado de Mike Rowe nunca se limitó a ensuciarse. Se trataba de recordar a Estados Unidos la dignidad de hacerlo. Años después de que las cámaras dejaran de rodar, el equipo de Mike Rowe empezó por fin ahora a hablar abiertamente de lo que significaron de verdad aquellos años y de lo que vieron en el hombre que los guió durante todo aquello. Dijeron que Dirty Jobs no era solo un espectáculo, fue una experiencia que les cambió la vida y reconfiguró su visión del trabajo, la humildad y la resistencia. Nos demostró que la dignidad no lleva traje, dijo un cámara. Lleva mono, guantes y botas con puntera de acero. La tripulación describió a Mike como líder y hermano a la vez. Alguien que nunca pedía lealtad, sino que se la ganaba cada día con su acción. Recuerdan su capacidad para hacerles reír cuando el agotamiento les golpeaba, su voz calmada en momentos de peligro y su profundo respeto por los estadounidenses corrientes cuyas historias contaban. Fuera de la pantalla, Mike mantuvo viva la misión a través de su fundación Mike Rowe Works, que ofrece becas y apoyo a los oficios cualificados. Ese es el lado de Mike que la mayoría de la gente nunca vio, dijo un productor. Incluso cuando el programa terminó, su mensaje no lo hizo. Para la tripulación, sus años juntos se convirtieron en una insignia de honor. Habían soportado humos tóxicos, túneles que se derrumbaban y noches en vela. Pero también habían sido testigos de algo poco común, un hombre que practicaba todo lo que predicaba sobre el trabajo duro y la gratitud. Muchos aún conservan fotos de la carretera manchadas de barro y descoloridas recuerdos de los días en que captaban el latido de la América trabajadora. Cuando le preguntaron cuál era el verdadero legado de Mike, un ingeniero de sonido con muchos años de experiencia, dijo que él no había hecho famosos los trabajos sucios, sino que había hecho importantes a las personas que los realizaban. Hoy Mike sigue hablando en nombre de esos trabajadores invisibles, recordando al mundo que los verdaderos héroes no persiguen la fama, construyen, arreglan y sirven en silencio. Y para la tripulación que una vez le siguió al peligro, no hay duda. Mike Rowe no solo hizo un espectáculo, construyó un movimiento que aún resuena mucho más allá de la pantalla.